Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para todo el continente y también para el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes sociales. Estamos felices porque una vez más tenemos la dicha, la oportunidad, la alegría de poder darle a la trompeta el sonido certero. Oh, mis amados, qué hermoso es poder ser un centinela en los muros de Sión. Qué precioso privilegio poder proclamar las gloriosas verdades del reino de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Oh, qué preciosa dicha es la que tenemos y por eso nos gozamos y mucho. Qué lindo es saber eso. Oh, mis amados, una vez más llegamos a ustedes a través de estos medios. Hoy estamos grabando el tema número 183 de este enorme y gigantesco menú espiritual que tenemos, donde ustedes y yo juntos podemos enriquecernos espiritualmente hablando. Ese es uno de los propósitos de estas programaciones, que lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor que Cristo coloca en nuestros corazones. Hoy tenemos un tema tremendo, mis amigos. Hoy tenemos un tema demasiado tremendo. Es fuerte, pero vale la pena. Eso es lo importante. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme y gigantesco tesoro que es la palabra de Dios, porque los vasos de barro somos nosotros. Y en este tipo de vasos es que Dios coloca ese maravilloso tesoro. Qué precioso privilegio es el que tenemos. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para solicitar la guía, la tutela, la dirección del Dios Espíritu Santo, de tal manera que podamos tener la dicha de ser guiados por Él. Vamos a pedir la dirección del Espíritu a través de una oración. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por la obra maravillosa que realizan los ángeles que nunca cayeron. Gracias también por la obra maravillosa que realiza el Espíritu Santo. Y es a Él a quien le invitamos en esta hora para que venga, para que se adueñe de nuestras mentes, de nuestros corazones, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de nuestro ser
entero y completo, de tal manera que podamos ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Oh Señor, sabemos y no nos cabe la más mínima duda que el Espíritu Santo es tu único representante legal y legítimo en esta tierra. Por lo tanto, solicitamos su dirección, su guía, de tal manera que estos temas que estamos presentando semana tras semana, Él pueda grabar, pero con letras de fuego en nuestros corazones. Oh Señor, queremos orar por todos aquellos misioneros que están en países donde no hay libertad de culto, de tal manera que tú seas con ellos de una manera muy, pero muy especial. Oh Padre amoroso, bendice a todos aquellos hermanos que en diferentes países se unen a esta programación, de tal manera que podamos realmente gozarnos juntos por medio del estudio de tu palabra, y que entre todos podamos esparcir el mensaje por todos los rincones del continente y del mundo. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras torpezas, nuestras equivocaciones, nuestras faltas, y que podamos realmente aprender la lección tan crucial de la confianza en ti, que podamos realmente aprender a confiar en ti, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar la programación de esta hora. Vamos a mirar un poco nuestra pizarra, porque allí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender hoy, a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un escrito está. Eso es fundamental. No podemos predicar a la luz de nuestras opiniones. Tampoco podemos predicar a la luz del manual de iglesia. Tampoco podemos darnos el lujo de predicar a la luz de lo que la gente dice. No, todo eso es estiércol y basura. Aquí lo único que vale y valdrá siempre es un así dice Jehová. Alabado sea el nombre maravilloso de aquel que en Apocalipsis 5 está descrito como el león de la tribu de Judá. A él y solamente a él sea la gloria. Muy bien, vamos entonces a ver el título de nuestro tema de hoy. Se titula ¿Hay mortandad en la iglesia? Qué tremendo, mis amados, el tema de hoy. Hay mortandad en la iglesia. Y entre paréntesis pusimos acá parte 1, porque hay mucho que decir en relación a este tema. Entonces lo dividimos en dos. Vamos a presentar hoy la parte número 1, y en la próxima presentación, en el próximo programa, vamos a ver la parte número 2. Por lo tanto, vamos a comenzar con el texto clave, el texto cardinal, el texto que nos va a servir de pivot, de punta de lanza para el tema de esta ocasión.
El pasaje clave, el texto cardinal se encuentra en Efesios. Efesios, vamos a poner acá, Efesios capítulo 5, versículo 14. Este pasaje no se nos puede escurrir de las manos. Este pasaje no se nos puede escapar ni por nada del mundo. Este pasaje es demasiado, pero demasiado clave. Efesios 5:14 es el pasaje de donde vamos a extraer el tema de esta ocasión. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias qué dice el versículo 14 de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 14. Una de las advertencias más enormes, más gigantescas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 5, versículo 14 es el pasaje en cuestión. Efesios 5:14 contiene una de las advertencias más grandes en relación al tema de la fecha. Dice así el versículo 14 de Efesios 5. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¡Qué tremendo pasaje, mis amados! ¿Qué dice acá? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y por lo tanto, o sea, como fruto, te alumbrará la luz del sol de justicia, que es Cristo Jesús. Muy bien, ahora, en primer lugar, vamos a buscar los pasajes que tienen un parentesco cercano con Efesios 5:14. Por lo tanto, vamos a anotar acá en la pizarra los versículos que están emparentados con Efesios 5:14. Tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 11. También tenemos Efesios capítulo 2, versículo 5. También tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y también tenemos Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Y por último tenemos también Santiago capítulo 2, versículo 26. Quiere decir entonces que todos estos pasajes que aparecen acá en tinta azul son parentescos, tienen un parentesco muy, pero muy directo con Efesios 5:14. Por lo tanto, vale la pena que lo leamos y lo consideremos bastante y muy, pero muy de cerca. Vamos a ver primero Romanos capítulo 13, versículo 11. Tremendo pasaje del apóstol Pablo. Noten lo que dice Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Noten, hermanos, díganme si este pasaje no encaja a la perfección con nuestro texto clave, que es Efesios 5:14. Leamos de nuevo el verso 11.
Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Qué precioso pasaje. Ahora tenemos también Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 5 es otro pasaje que también corre en forma en la misma dirección que Efesios 5:14. Dice así el verso 5 de Efesios 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Noten, hermanos, qué tremendo lo que nos dice acá. Ahora, veamos también Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Ese Él es Cristo, perdonándoos todos los pecados. Ahora, veamos Apocalipsis 3:1, que es otro pasaje que corre en la misma dirección que los anteriores. Veamos qué tenemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Apocalipsis capítulo 3, un versículo pero muy conocido, pero viene al caso. Dice así el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Noten, ojo con el detalle que viene a continuación porque es clave. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Noten, hermanos, qué tremendo pasaje. Díganme ustedes si este pasaje no encaja a la perfección y con Efesios 5:14. Ahora, veamos Santiago capítulo 2, versículo 26. Veamos qué encontramos en ese pasaje. Santiago capítulo 2, versículo 26 nos va a decir así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Noten, hermanos, díganme si no encaja a la perfección este pasaje con nuestro pasaje cardinal, o sea, nuestro texto clave. Ahora surge la pregunta que surge, la primera pregunta de la noche. La primera pregunta que surge en relación a este tema es lo siguiente: ¿quiénes son? Noten, ¿quiénes son los principales culpables de la muerte espiritual en la iglesia? Esa es una pregunta cardinal, mi estimado. ¿Quiénes son los principales culpables de que exista tanta mortandad espiritual en nuestras iglesias?
es una pregunta demasiado cardinal, mis amados. ¿Saben por qué? Porque la muerte siempre viene por una consecuencia. Así como en la muerte física, así también sucede en la muerte espiritual. Toda muerte es porque viene por una consecuencia. Ahora, en el sentido espiritual, ¿quiénes son los culpables de que exista tanta mortandad espiritualmente hablando en las iglesias? Eso es lo que nos vamos a abocar ahora a responder esa pregunta. Y la respuesta a esta pregunta la tiene el don profético. O sea, en los escritos de Elena de White encontramos la respuesta correcta a esta pregunta. Y noten la cita que les voy a leer. Es una cita inédita que nunca se tradujo al español y que se encuentra en Review and Herald. Es una revista de la época de la señora White. Cuando la señora White vivía, la Review and Herald era una revista donde se escribían muchos artículos y se esparcían como hojas de otoño. Ahora, en esa revista, el 13 de agosto de 1889, noten lo que la señora White, inspirada por el Espíritu Santo, dijo. Mientras Dios obra para despertar a la gente. ¿Cómo? ¿Qué dice? Mientras Dios obra, ¿para qué? Para despertar a la gente. Ojo con ese detalle. ¿Quién es el que obra para despertar a la gente? Es Dios. ¿Pero cuál Dios? Es el Dios Espíritu Santo. Ese es el Dios que obra en la mente de las personas para despertarlos de su sueño espiritual. Sigue diciendo, ellos tratan de dejar de lado el mensaje de advertencia y de reproche. ¿Cómo? ¿Qué dice? Leamos de nuevo, hermanos, porque esto es un misil. Noten, mientras Dios obra para despertar a la gente, ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Saben quiénes son ellos? Ellos son los dirigentes. Esa palabra ellos les apunta directamente a los dirigentes de la iglesia en líneas generales. Cuando decimos dirigentes, no solamente nos estamos refiriendo a los perros mudos, o sea, a los pastores, sino también a toda la dirigencia, ya sea ancianos, diáconos, tesoreros, etcétera, etcétera. La lista es larga. Ahora, noten lo que dice. Mientras Dios obra para despertar a la gente, ellos, o sea, los dirigentes, noten qué es lo que los dirigentes tratan de hacer. Tratan de dejar de lado el mensaje de advertencia y de reproche. Mucho ojo, mi estimado hermano. Esto es digno de anotar. ¿Qué es lo que ellos quieren evadir? ¿Qué es lo que ellos no quieren que se dé? Dos cosas. Advertencias, noten, advertencia, ojo con esta palabrita porque tiene un peso gigantesco, y reproches. Acá está. Estas son las dos cosas
que los dirigentes no quieren que se dé en la iglesia. Ahora, justamente por evitar, por impedir que se le advierta y se le reproche al pueblo, justamente por eso viene lo que el apóstol Pablo lo llama la muerte espiritual. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Noten, es la señora White la que está diciendo, yo no estoy inventando ni especulando. Noten lo que sigue diciendo. Mientras Dios obra para despertar a la gente, ellos tratan de dejar de lado el mensaje de advertencia y de reproche. Ahora, noten, hermano, hoy en día, cuando un predicador se levanta para reprochar y advertir, automáticamente en el cerebro de los miembros y de los dirigentes dice, ese es un enemigo de la iglesia, ese está atacando la iglesia. Mentira del diablo, mi estimado hermano. Esa es una mentira sarcástica y también satánica. No puede ser jamás que sea eso. ¿Saben por qué? Porque la señora White dice que dando advertencias y reproches se evita la muerte espiritual de las personas. Por lo tanto, ese detalle que acabamos de mencionar está totalmente y queda totalmente descartado. Sigue diciendo la cita. Su influencia, ahora, cuando dice su influencia, está hablando de la influencia que los dirigentes ejercen sobre el pueblo. Su influencia, noten ahora el detalle que viene, su influencia tiende a calmar los temores de las personas. Noten, hermanos, qué tremendo. Noten, mis amados, qué impresionante cómo Satanás puede engañarnos de una manera tan sutil. ¿Saben por qué? Porque cuando un predicador da advertencias o reproches, el propósito de eso no es hacerle tenerle miedo a nadie. El propósito no es hacerle entrar en pánico a toda la iglesia. Ese no es el propósito. El propósito es: despiértate tú que duermes. El propósito está en Efesios 5:14. Pero como Satanás les engañó de una manera tan sutil y tan tremenda, justamente ellos desvían el cauce del canal verdadero. Mucho ojo, mi estimado, porque lo que estamos diciendo es tremendo. Noten, su influencia tiende a calmar los temores de las personas. Y ahora viene, quienes hacen esto, ojo ahora con lo que viene, han sido entrampados por el enemigo. ¡Qué tremendo detalle, mis amados, tenemos acá! ¿Qué dice la pluma inspirada? ¿Quiénes son los que están de parte del enemigo? Los que predican la verdad claramente y sin rodeos. Los que advierten al pueblo, los que reprochan los pecados de moda. ¿Esos son los que están de parte del enemigo? La cita no dice así. La cita dice que es completamente a la inversa. La cita dice que
aquellos que tratan de calmar los supuestos temores del pueblo, ellos son los que están de parte del enemigo. Por lo tanto, mis amados, el Espíritu Santo tiene que enderezar nuestras cabezas torcidas, porque realmente es impresionante lo mucho que Satanás ha torcido nuestros cerebros. Es realmente impresionante lo que estamos diciendo. Entonces, ya tenemos la respuesta a la pregunta que recién nos formulamos. ¿Quiénes son los principales culpables de la muerte espiritual del pueblo de Dios? Ahora, noten, la primera parte de Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes. Ahora surge la pregunta: ¿qué significa dormir en la práctica? Esa es una linda pregunta. ¿Qué significa dormir pero en la práctica? ¿Quiénes son los que están durmiendo espiritualmente? Veamos la respuesta a esta pregunta. Evento de los últimos días, página 234, nos da la clave para esta pregunta que nos acabamos de formular. Dice así la declaración: termina el tiempo de gracia. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina. Noten, el contexto de esta cita es el tiempo de gracia y el hecho de que estamos llegando al final de dicho periodo. Pero noten cómo dice ahora: y aquellos, noten el detalle que viene ahora, porque este detalle tiene un peso enorme. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad, son encontrados dormidos. Noten, hermanos, qué clave gigantesca encontramos acá. Quiere decir entonces que vamos a poner acá la palabra dormir. ¿Qué significa dormir espiritualmente hablando? Entonces, dormir significa, según la cita que acabamos de leer acá, es descuidar. Noten, hermanos, este detalle es clave. Descuidar, ¿qué cosa? La purificación. Aquí está, mis amados, un detalle demasiado clave. ¿Qué significa el dormir espiritualmente hablando? Dormir espiritualmente hablando significa descuidar la purificación de nuestras almas. Eso es lo que significa el dormir espiritualmente hablando. Quiere decir que si ustedes y yo estamos descuidando la purificación de nuestras almas, o sea, purificarnos de toda impureza, de toda pus, espiritualmente hablando, quiere decir que estamos dormidos. Ese es un detalle clave. Pero noten, hermanos, el detalle hermoso también que encontramos acá. Dice que la purificación se realiza mediante ¿qué? Acá viene, mediante la obediencia a la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, mis amados. Ahora, ¿a qué versículo
de la palabra de Dios nos conduce esto? Vamos a buscar. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro. Les voy a mostrar el versículo en la Biblia donde se nos habla de esto, donde se nos dice que la purificación es mediante la obediencia a la verdad. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Preciosura de preciosuras. Noten lo que dice. Primera de Pedro 1:22 dice así: habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? Noten, ahora nos va a decir, por la obediencia a la verdad. ¡Qué hermosura! Es lo que tenemos acá. Ahora, ¿mediante quién se realiza eso? Noten cómo sigue diciendo el versículo. Mediante el Espíritu. Y Espíritu acá está en mayúscula. Quiere decir que es mediante el Dios Espíritu Santo. Oh, mis amados, qué tremendo detalle estamos encontrando acá. Noten, ya tenemos entonces un detalle interesantísimo. O sea, ¿quiénes son los que duermen? Son los que descuidan la purificación de sus almas. Pero esto no termina acá. ¿Qué más implica el dormir espiritualmente hablando? Noten, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 201. Nos va a dar otra clave fantástica. Dice así: pero los profesos cristianos están dormidos, y ojo ahora con el detalle que viene, en su ceguera. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que aparte de descuidar la purificación de nuestras almas, aparte de eso, el dormir también implica la ceguera. Oh, mis amados, aquí tenemos otro detalle que tiene un peso gigantesco. ¿Qué más implica el dormir? ¿Por qué Pablo dice despiértate tú que duermes? ¿Qué más implica el dormir? El dormir también es sinónimo de ceguera espiritual, y eso es una de las tragedias más grandes que existe en la iglesia de Laodicea. Laodicea es ciega. Y noten que el apóstol Pedro también habla de lo mismo. Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8 y 9. Y noten, en el versículo 9 vamos a encontrar estas dos cosas juntas. Este que está acá en azul y este que está acá en rojo, estos dos vamos a encontrar en el versículo 9. Noten lo que dice. Primero leamos el 8, Segunda de Pedro 1, 8 y 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, ¿qué dice?
la purificación de sus antiguos pecados. Noten, hermanos, qué tremendo detalle tenemos acá. Quiere decir entonces que el dormir involucra no solamente este detalle, sino también este que está aquí. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué más implica el dormir? Porque la advertencia de Pablo es: despiértate tú que duermes. Esa es la advertencia. Por lo tanto, nos tiene que quedar súper, pero súper claro en nuestras mentes lo que implica el dormir, pero en la práctica. Noten, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 215 y 216. Dice así: hermanos, ¿estáis despreciando los requerimientos de Dios? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Acá dice que estamos despreciando. Vamos a poner acá: desprecio. Desprecio, ¿por qué? Por los requerimientos. Por los requerimientos ¿de quién? De Dios. Ojo supremo con este detalle. Este detalle es demasiado clave. Noten, estáis despreciando los requerimientos de Dios. Estáis, sigue diciendo, estáis descansando en una falsa seguridad. Ojo con ese detalle. Vamos a poner acá: falsa seguridad. Falsa seguridad. Otro detalle clave. Noten, falsa seguridad. Absortos en intereses egoístas. ¡Epa! Esto sí que es tremendo, hermano. Absortos, vamos a poner acá: absortos. ¿En qué? En intereses personales, vamos a poner. Intereses egoístas o personales, que es lo mismo. Absortos en intereses egoístas y atraídos por los tesoros terrenales. Mucho ojo, mis amados. Todo esto, noten, todo esto que está en negro y estamos remarcando con rojo, noten, todo eso implica: a menos que os despertéis, ahí está, Satanás los llevará a la ruina eterna. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que el dormir en la práctica significa descuidar la purificación. La ceguera implica que estamos absortos en intereses egoístas e implica también desprecio por los requerimientos divinos, implica también una falsa seguridad. Todo lo que ustedes ven acá, todo, completamente, todo eso es un paquete entero. Y todo eso en la práctica se llama dormir espiritualmente hablando.
Por eso, justamente por eso, Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Oh, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta que tenemos que formularnos es la siguiente: ¿cuál es la única forma en que se puede realizar el despertar espiritual de los miembros de iglesia? ¿Cómo se puede despertarle a las personas? Esta es una pregunta clave. Y la respuesta la encontramos en Deseado de toda la gente, página 286. Cita clave, mis amados. Noten lo que dice. Satanás no puede retener los muertos en su poder cuando Cristo les ordena que vivan. ¡Qué linda noticia! Noten, acá dice que Satanás no puede retener a los muertos ahí en el sepulcro si Cristo les ordena que vivan. Ahora, lo mismo tiene que suceder en el campo o en el terreno espiritual. Noten cómo sigue la cita. No puede retener en la muerte espiritual a una sola alma que con fe reciba la palabra de poder de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, estos son detalles demasiado claves que no se nos pueden escapar ni por nada del mundo. Noten, hermano, acá dice que así como Satanás no puede retener en el sepulcro a una persona cuando Cristo le ordena que se levante, lo mismo sucede con la muerte espiritual. Noten, lo mismo sucede con la muerte espiritual, pero acá viene un pero. Acá tenemos un detalle demasiado clave. Dice: siempre y cuando la persona reciba, ¿qué cosa? Con fe la palabra de poder de Cristo. Ahí está. Ese detalle es clave, mis amados. La persona tiene que recibir por fe, ¿qué cosa? La palabra de Jesús. Aquí está el detalle clave. Si la persona no ejerce fe en la palabra de Dios, no se puede realizar ningún despertar, ninguna resurrección espiritualmente hablando. La condición es recibir por fe la palabra de poder que sale de los labios del divino Maestro. ¡Qué maravilla de maravilla lo que estamos diciendo! Ahora, otra pregunta interesante que tenemos que responder y que encaja con lo que estamos hablando es la siguiente: ¿qué va a hacer Satanás cuando la iglesia despierte de su sueño? Oh, mis amados, ahora se viene un bombazo. Ahora sí que se viene un verdadero misil, mis amados. Noten qué va a suceder
Cuando la iglesia despierte de su sueño espiritual y se levante de entre los muertos, ¿qué va a suceder? La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 449. Escuchen esta declaración, mis amados, porque es clave. Es demasiado cardinal esta declaración y nos dice así: despierte el pueblo de Dios de su sueño y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. Ojo con eso. Quiere decir que aparte de recibir por fe la palabra de Cristo, hay dos labores fundamentales. Una es arrepentimiento. Este es un detalle crucial. Y el segundo se llama reforma. Aquí está, mis amados. Estos dos detalles tienen un peso enorme. Noten, mis amados, cuál es la obra que viene directamente como fruto del levantarse del sueño. La obra que viene, aparte de recibir por fe la palabra de Cristo, la obra que viene es un arrepentimiento genuino, completo y total. Y aparte de eso, la reforma. Esas son las dos claves tremendas que vienen como fruto del despertar del sueño espiritual. Levántate tú que duermes. Ahora ya te despertaste. Ahora empieza estas dos obras fabulosas. Si tú dices que te despertaste espiritualmente, pero no se ve arrepentimiento, no se ve reforma, no se ve cambios en tu vida, entonces me estás mintiendo, mi estimado. Le estás mintiendo a la iglesia y le estás mintiendo al Espíritu Santo. Así como suena, mi estimado. ¿Por qué? Porque acá dice claramente que después del despertar, automáticamente vienen estas dos obras como resultado directo. Ahora, noten, hermanos, lo que va a suceder cuando emprendamos como pueblo después de levantarnos del sueño. El arrepentimiento y la reforma genuina. Noten lo que va a suceder, porque esto es impresionante. Dice así: despierte el pueblo de Dios de su sueño y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. Y ahora viene: y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. ¡Qué tremendo detalle! ¿Qué dice? ¿Qué dice que no faltará? ¿Qué pruebas es la que no faltará? La prueba que no faltará es que el enemigo se va a enfurecer. El enemigo se va a enojar contra aquellos que no solamente se despertaron de su sueño, sino que también emprendieron seriamente estas dos labores. Noten, Satanás se va a enfurecer contra nosotros. ¿Y qué más va a suceder? Noten lo que dice: Él manifestará su poder por todos los engaños posibles. ¡Qué tremendo!
y llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que cuando exista un verdadero despertar, cuando como iglesia experimentemos este versículo 14 de Efesios 5, lo que va a existir es pruebas tras pruebas, evidencias tras evidencias de la furia demoníaca de Satanás y de sus ángeles. Pruebas tras pruebas van a venir. ¿Por qué? Porque el enemigo está furioso. Satanás está absoluta, no parcial, absolutamente furioso. Y noten, la cita dice que le va a llamar en su ayuda a todos los ángeles de su reino. ¡Qué impresionante, mis amados! Si entendiéramos lo que estamos diciendo, ¡qué cosa más impresionante! ¿Cómo me gustaría hablar con el idioma de los ángeles que nunca cayeron para predicarles este tema de tal manera que podamos realmente experimentar las palabras del versículo 14 de Efesios capítulo 5. Ahora, otra pregunta interesante que también viene al caso es la siguiente: ¿cuál es una de las razones principales por la cual hay muerte espiritual en las iglesias? Recibiréis poder, página 12. La promesa del Espíritu Santo se considera como un asunto de poca importancia. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? La promesa del Espíritu Santo se considera como un asunto de poca o ninguna importancia. No ha dejado sus huellas en los feligreses. Noten, y en consecuencia hay sequía espiritual. Noten esa palabra, sequía espiritual, es importantísimo. Y por ende, muerte espiritual. Oh, mis amados, quiere decir entonces que la sequía espiritual viene como consecuencia de todo lo que hace unos momentos pusimos acá en la pizarra, de lo que significa el dormir. Dormir y sequía espiritual son prácticamente sinónimos, porque como fruto de eso viene la muerte espiritual. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a Hechos capítulo 1, versículo 8. Noten, Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué nos lleva a este pasaje? Porque dice la cita que recién leímos que la iglesia no ha valorado el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, viene sequía. Y luego de la sequía, la muerte espiritual. Ahora, noten lo que dice el versículo 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, mis amados, eso es lo que necesitamos. Necesitamos reclamar la promesa del Espíritu Santo. Ahora,
¿Cómo los enfermos físicos y espirituales pueden lograr la verdadera restauración? ¡Qué linda pregunta! La respuesta la encontramos en Ministerio Médico, página 348, y dice así: al colocar a los enfermos en contacto con el dador de la vida, sus facultades se renovarán. ¡Qué linda promesa! Pero, acá viene un pero que tiene mucho peso. Pero, que es para que esto ocurra, ellos deben practicar. Ojo con el detalle que viene ahora porque es clave. Noten, esto que está acá en la pizarra, no se olviden: arrepentimiento y reforma, porque la lista sigue. Y noten lo que viene ahora. Para que esto ocurra, ellos deben practicar el renunciamiento. Noten, renunciamiento, renunciar y la temperancia en todas las cosas. Acá está. Temperancia. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que se necesita para que los enfermos, tanto físicos como espirituales, puedan renovar sus facultades? Noten, el renunciamiento y la temperancia en todas las cosas. Eso le sigue a la obra de arrepentimiento y reforma. Mucho ojo, porque son detalles que tienen bastante peso. Solo de esta forma. ¿De qué forma? Por medio de renunciar y por medio de la temperancia. Solo por medio de estas dos cosas se puede ser salvo de la muerte física y espiritual. Ahí está. Noten, hermano, más claro imposible. Aquí tenemos de una manera súper, pero súper clara el hecho de que la muerte espiritual se puede solucionar, se puede experimentar una resurrección de la muerte espiritual, pero a través de la renuncia y de la temperancia en todas las cosas. Qué detalle más interesante. Ahora, ¿qué otra cosa nos lleva a la muerte espiritual? Noten, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 532. Qué tremendo este detalle, mis amados. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 532. Noten, toda pereza intelectual. ¿Cómo? ¿Qué dice? Toda pereza intelectual es pecado. ¿Cómo? Tremenda declaración, mis amados. ¿Qué dice? Toda pereza intelectual es pecado. Y el letargo espiritual es muerte. No, esto es tremendo, mis amados. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué otra cosa es lo que nos lleva a la muerte espiritual? A tener nombre de que vive pero estás muerto. Vamos a poner acá: pereza. Pereza, pero ¿qué clase de pereza? Pereza intelectual. Intelectual.
Oh, mis amados, este detalle es demasiado clave. Tenemos que subrayar a muerte este detalle. ¿A qué nos lleva la pereza intelectual? Dice claramente acá, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 532, que esto, o sea, la pereza intelectual es pecado. Lo dice clarito. La pereza intelectual es pecado. Es realmente impresionante, mis amados. Y aparte de eso dice que el letargo espiritual es muerte. ¿Por qué? Porque el letargo es lo mismo que dormir o descansar en tus pecados. Es la misma cosa. Por eso acá la cita dice que el letargo es sinónimo de muerte espiritual. Oh, mis amados, es realmente impresionante. Saben, hermano, yo me río de aquellas personas que dicen: yo luego nunca me fui a la escuela, yo apenas sé leer, yo no puedo estudiar la palabra de Dios, yo acepto tu invitación, pero yo no puedo, porque yo apenas me fui al colegio, yo apenas tengo el segundo o el tercer grado. Hermano, eso es mentira. Eso es una mentira del diablo. Esa es una excusa barata. Eso no es así, mis amados. ¿Saben por qué? Porque los pescadores en la época de Cristo tampoco tenían escuela, ni colegio, ni nada. Sin embargo, llegaron a ser tremendos predicadores por la gracia y el poder de Cristo, porque ejercitaron sus facultades mentales, que es lo contrario a la pereza intelectual. Qué tremendo el detalle que estamos recalcando, mis amados. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Por hoy llegamos hasta aquí. En el próximo programa vamos a continuar con la parte número 2 de este mismo tema. Hay mortandad en la iglesia. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a pedirle al Dios Espíritu Santo que grabe, que selle en nuestros corazones este tema. Vamos a doblar nuestras rodillas para clamar al Señor. Amante Dios, Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por el privilegio que nos diste de poder estudiar tu palabra en esta hora. Queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Ayúdanos mucho, Señor, te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido y la extensión de la palabra. Fortalécenos mucho, capacítanos para que podamos realmente ser verdaderos soldados en el ejército de Cristo, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.